Buenas tardes, mi nombre es Brenda. El día de hoy les voy a hablar un poquito de lo que es el control prenatal. Bueno, tenemos que el control prenatal va a ser la serie de consultas o citas que son programadas por un profesional de salud para la atención a la mujer embarazada. Va a ser con el fin de obtener una adecuada preparación para lo que va a ser el parto, el puerperio y el manejo del recién nacido. Ahora, ¿por qué la preparación al parto? Aquí nos van a mencionar todos los pasos que se van a seguir durante todo el proceso en el que nosotras, ya cuando esté listo el bebé para nacer, nos van a preparar para saber qué es lo que va a suceder durante ese tiempo. El puerperio, ¿qué es el puerperio? El puerperio es el momento en el que el bebé ya nació, ya se hizo todo el proceso, o fue cesárea, dependiendo, pero va a ser en el momento en que ustedes salen del quirófano a lo que es recuperación. Durante todo ese momento, toda la estancia hospitalaria y un poquito más después sería el puerperio. Esta se va a dividir en 3 fases, pero todavía siguen en observación para saber cómo evoluciona y que todo esté en orden, ¿vale? También nos van a hablar de lo que es el manejo del recién nacido. Aquí en estas citas nos van a mencionar qué tan importante y cuáles son las situaciones más importantes que nosotras debemos de saber para el cuidado del recién nacido. El objetivo del control prenatal es enfocado para identificar a las pacientes que tienen un riesgo mayor a fin de realizar intervenciones de una forma oportuna que van a permitir que estos riesgos se disminuyan o, en dado caso que todavía no haya un riesgo, estos no se presenten, y para así desarrollar un buen parto y tener un excelente resultado perinatal. En cuestión, ¿a qué me refiero a perinatal? ¿A qué se refiere esta palabra? Esta palabra engloba en todo el proceso, desde que nosotros tenemos la idea de una concepción y también durante el parto, y eso es esa es la palabra a lo que se refiere a la palabra perinatal. Todo lo que engloba un embarazo, todo ese proceso. Ahora, habíamos mencionado lo que se maneja como alto riesgo y bajo riesgo. ¿A qué nos referimos con alto riesgo? Un embarazo de alto riesgo. Un embarazo de alto riesgo se va a definir como aquel embarazo en que hay alguna complicación relacionada con el embarazo, ¿ok? Si hay alguna patología ya existente antes del embarazo o que se desarrolle una patología, una enfermedad, a eso me refiero. Una patología es una enfermedad, que se desarrolle una enfermedad durante el embarazo, eso es un factor que nos dice que es un embarazo de alto riesgo. Ok, esta siempre va a ser dada a que nos pueda incrementar el riesgo de ocasionar algún problema materno-fetal, ya sea a la mamá o al bebé. En el momento en que una enfermedad o alguna complicación se desarrolla durante el embarazo que ponga en peligro la vida tanto de la mamá como del bebé, eso se va a manejar como alto riesgo. Y si también hay alguna secuela, ya sea transitoria o permanente, durante el parto, que sea
para la madre y para el bebé. ¿Cuál es un embarazo de bajo riesgo? Un embarazo de bajo riesgo va a ser aquel embarazo que se curse donde no haya ninguna patología de por medio, ya sea que no tenga ni haya desarrollado la mamá alguna patología o que el bebé se haya desarrollado adecuadamente durante este tránsito del embarazo y tenga un buen crecimiento y desarrollo fetal. Esto se va a definir como un embarazo de bajo riesgo. ¿Cuál es el objetivo de las citas o consultas prenatales? Su objetivo va a ser centrado y que la familia va a crear alianzas de la salud. Esto nos va a ayudar y nos va a beneficiar para conducir unos buenos resultados que mejoren la calidad y la seguridad de la atención de la salud. Esto nos va a ayudar demasiado porque si creamos un vínculo, obviamente de toda la familia, todos siempre están al pendiente de la persona que está embarazada en la familia. Entonces, eso nos ayuda y nos favorece a nosotros como profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque sabemos que de esa manera, si ustedes tienen si toda esa familia y la embarazada tienen los conocimientos adecuados de cómo llevar su embarazo, eso nos ayuda a nosotros muchísimo porque quiere decir que obviamente van a cuidar de manera adecuada a esa persona. Ok, la atención prenatal no solamente nos implica cuántas visitas tenemos que tener, sino que también lo importante de ir a estas citas, a estas consultas, es saber cuándo ir a estas consultas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estas consultas van a depender mucho de en qué etapa del embarazo es en la que están, porque de estas van a depender de cuáles estudios, cuáles ultrasonidos, qué es lo que se le va a realizar a la mujer embarazada para saber el estado de salud tanto de ella como del bebé, ¿vale? Y estas claramente deben de ser de calidad, no nada más que el profesional de la salud en el que ustedes acudan las atienda y sea súper rápido. No, estas deben de ser totalmente enfocadas. ¿Por qué? Porque toda paciente es diferente. No se puede manejar una cita prenatal para todas las pacientes. Cada una debe de ser para cada una de ustedes, ¿vale? El inicio del primer mes del embarazo debe de haber ya una consulta médica, ¿ok? Porque es muy importante, porque aquí se va se va a pedir el primer ultrasonido. Este sería a partir como de la semana 11 del embarazo. Entonces estamos hablando del tal vez no del primer mes se da este ultrasonido, pero debe de ser de esta manera para nosotros saber cómo va evolucionando. ¿Por qué? Porque desde el primer mes nosotros vemos si va a ser si va a tener algún factor de riesgo ese embarazo. Y estas citas deben de ir una vez al mes hasta llegar al parto, ¿vale? Después vamos a ir viendo más o menos cuántas son las citas y aproximadamente cuándo deberían de ir a cada cita. Y estas nos van a permitir identificar complicaciones del embarazo como las posibles infecciones que se puedan desarrollar durante el embarazo. A infecciones nos referimos, o sea, desde las infecciones que son, nos pueden dar infecciones vaginales, entonces ahí podría haber un riesgo para nuestro bebé,
si llegáramos a desarrollar demasiadas infecciones vaginales, ¿vale? ¿Cuándo iniciar el control prenatal? Ok, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, de hecho, para iniciar unas consultas, lo ideal debería de ser llevar un control preconcepcional, cosa que la mayoría de las personas pues no se tiene la idea de ir al médico antes de que estén embarazadas. Porque es importante. Estas consultas, para iniciar, ¿qué son consultas preconcepcionales? Porque hablamos del control prenatal, pero ahora, ¿qué son las consultas preconcepcionales? Las consultas preconcepcionales son aquellas donde una pareja está pensando en procrear un bebé. En ese momento en que la pareja decide, o desde el momento en que decide uno como pareja, no, por ahora no tenemos un bebé, en ese momento hay que ir a una serie de consultas. Si decidimos no tener un bebé, estas consultas van a ser enfocadas para que les demos información acerca de los métodos anticonceptivos, cuál es su eficacia y cuál sería el mejor método hacia esa persona, ¿vale? Ahora, en el momento en que ustedes nos dicen, ok, nosotros como pareja ya queremos tener un bebé, o una paciente nos dice, no, yo quiero tener un bebé, ok, a estas consultas se les va a indicar se les va a dar una serie de exámenes. ¿Por qué? ¿Por qué se les va a hacer una serie de exámenes? Estas pueden ser de orina y exámenes de sangre. Estos exámenes de sangre y estos exámenes de orina tienen que ser en pareja. ¿Por qué? Porque aquí se pueden evitar riesgos modificables. Hay muchísimas veces, más bien, que los papás no tienen ni idea que no son compatibles. Es raro, yo lo sé, pero, o sea, su ADN no es compatible tanto de la mamá con el papá. Entonces, ese tipo de problemas los podemos modificar nosotros. Hay ciertas medidas que se realizan para modificar ese tipo de situaciones. En el primer embarazo, por lo regular, no hay ningún problema, pero desde aquí se aplican ciertas medidas donde si llegara a querer tener otro bebé, se tendrían que tomar desde un inicio, porque si no, ese segundo bebé, ese segundo embarazo, ese posiblemente tendría ya podría ser un embarazo de alto riesgo por esto mismo. Entonces aquí se van a ver riesgos modificables y que nosotros podamos decirles, ok, esto puede pasar así, así y así. ¿Por qué? Porque aquí tal vez ustedes piensen que estén en la mejor, tengan la mejor salud, pero también aquí nos vamos a dar cuenta de si de verdad tienen la salud adecuada para poder tener para llevar a cabo un embarazo. Si esto ya no fue posible, si ya la persona o la pareja ya está embarazada, ahora sí es cuando se inicia el control prenatal. ¿Cuándo se iniciaría este control prenatal? Lo ideal sería desde la semana 10, pero obviamente si hay desde antes de esa semana hay una sospecha de embarazo, sería lo ideal desde ese momento ir a una consulta, ya sería una consulta prenatal. Aquí obviamente nos van a tomar, si nosotros tenemos una sospecha de embarazo, aquí lo primero que van a realizar es un examen de sangre que realmente nos diga si sí la persona está embarazada. Ya después de ahí todas las demás consultas serían enfocadas a la prevención
de las complicaciones del embarazo, cómo se va a llevar a cabo, qué son los signos, los síntomas que pueden llegar a presentar y que son totalmente, normales durante el embarazo. ¿Y cuáles serían los síntomas, signos y síntomas que no son normales durante el embarazo? También aquí se va a ver ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque como hay muchas personas que son primerizas, es su primer embarazo, entonces hay veces que no conocen cuáles son los signos y síntomas que no deben de presentar, dependiendo de la semana, del trimestre del embarazo en el que ustedes en el que ustedes estén, es el tipo de situaciones que ustedes deben de enfocarse, porque hay veces que, por ejemplo, en el primer trimestre del embarazo es muy normal que tengan náuseas, vómito, pero ya a partir del tercer semestre ya no sería normal, ¿ok? Entonces, por eso son de suma importancia estas consultas prenatales. Aquí ustedes podrían decirnos cuáles son sus síntomas y cómo lo podemos solucionar o cómo es que sucede esto si están en alto riesgo, si no es de alto riesgo y si se pueden modificar esas situaciones con los diferentes exámenes y pruebas que el profesional de la salud se les van a mandar a realizar. Ok, en las consultas lo que vamos a saber es lo que vamos a ver en cada consulta es la promoción a la salud de la mujer y de su embarazo. Cómo es que ella se debe de cuidar durante este embarazo, ¿vale? Se va a evaluar el estado de la salud de la mujer, se va a identificar las condiciones de riesgo reproductivo, se van a tomar medidas preventivas si hay alguna condición de riesgo. Aquí se tomarían medidas preventivas. Primero se vería todo el panorama, o sea, cómo es que sucedió esto, si es una enfermedad, cómo llevar a cabo esa enfermedad para que no haya ningún problema a la hora del parto. También vamos a controlar la evolución de la gestación. Hay veces que decimos, sí, está la persona embarazada, no, pues come por 2. Esto es totalmente mentira. La persona no va a comer por 2, ¿ok? Esta persona siempre debe de comer balanceado. No está comiendo por 2. Solamente si van a llegar los nutrientes al bebé, pero va a ser la misma alimentación. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es justamente lo que evaluamos es la evolución de la gestación. Si la mamá sube mucho de peso, puede haber un riesgo para el embarazo. Si come muy poco, podría conducirnos a una anemia, entonces tendríamos un embarazo de alto riesgo, ¿ok? Entonces todo es un balance. Nunca hay que irnos a los extremos, ni de mucho ni de menos, ¿ok? Y aquí es lo que también nosotros trataríamos de educar, de dar esa información sobre ese tipo de situaciones. También hablaríamos de la preparación física y psicológica del parto. Aquí es más para obviamente en todas las citas, ya sea una persona que es primeriza o que ya es su segundo bebé, su tercero, su quinto, siempre se va a hablar de esto. ¿Por qué? Porque todos los partos son diferentes, pero aquí nos enfocamos más en una persona que es su primer bebé. ¿Por qué? Porque no sabe a lo que se va a enfocar, no sabe a lo que no sabe lo que se puede llegar a presentar durante ese proceso, durante el proceso en que ellas ya sientan estas contracciones, es inicio de que puede ir a urgencias y
a una cita abierta, no hay un problema de a qué hora es. ¿Por qué? Porque ya son contracciones. Entonces, desde ese momento en el que va a urgencias y ella es trasladada al lugar de hospitalización o de tococirugía, que sería el área especializada para la atención de una mujer embarazada, o el área de ginecología, dependiendo si la llevan a un piso, que sería hospitalización ginecología, o ya directo a sala de tococirugía, que sería como el quirófano. Ahí se va a definir si es un parto o una cesárea, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros le platicamos, solucionamos las dudas que pueda tener la persona, la paciente, durante todo lo que va a pasar en este proceso. ¿Quiénes la van a recibir? Que va a haber enfermeras que van a estar a su disposición para resolver sus dudas, para cuidarla, para ir viendo cómo va evolucionando. Va a haber un ginecólogo, que sería el médico especialista, y va a haber enfermeros quirúrgicos, que serían los enfermeros que son especialistas, si llegara a ocupar un enfermero quirúrgico, en dado caso que fuera una cesárea. Entonces, todo este tipo de preparación, que si llegara a ser una cesárea, obviamente se le tendría que aplicar anestesia, cómo sería el procedimiento, si es el parto, cómo es este procedimiento que se lleva en un hospital. Y en cada hospital es diferente. ¿Por qué? Porque se rigen por diferentes protocolos. Entonces, dependiendo de estos protocolos, es a lo que nosotros nos enfocamos a dar esa información, para que esa persona esté un poco más tranquila en ese momento y asegurar mejores resultados para la madre y el recién nacido. De esta manera, tal vez nosotros podríamos asegurar mejores resultados. Obviamente, si lleva a cabo un embarazo adecuado y las medidas preventivas adecuadas que se hayan visto durante un consultorio. Hablamos de un riesgo del embarazo. ¿Por qué nos enfocamos al riesgo? ¿Por qué? Porque en cada consulta va a ser nuestro sitio de enfoque, porque así este sitio nos va a permitir identificar los problemas prioritarios que atribuyen a la mortalidad perinatal. ¿Qué es la mortalidad perinatal? La mortalidad se refiere a las muertes durante el embarazo de una mujer y de su bebé, ¿vale? A partir de ello, se crean diferentes recursos y se proponen estrategias que van a mostrar beneficios a la mujer embarazada, a las mujeres embarazadas. Estos van a ser específicos para cada persona. Y de esta manera se logra disminuir la mortalidad perinatal. En las consultas, ¿qué es lo que nos van a pedir de información? ¿Qué es lo que ustedes van a estar, qué es lo que se ve en una consulta? Ok, en una consulta ustedes, en el día 1 de la consulta, que es lo primero que se va a llevar a cabo, es una historia clínica completa. ¿A qué me refiero a una historia clínica completa? La historia clínica completa es antecedentes de enfermedades, tanto del papá como de la mamá. Esto nos va a decir mucho de lo que son posibles complicaciones o posibles riesgos para el bebé. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de que están formando una familia. Estos ADNs y RNs ya se combinaron. Entonces va a ser el resultado de lo que vamos a ver en un recién nacido. Historia completa, ya sea de la mamá, del papá y de sus familiares más cercanos, tanto de la mamá y del papá, así como enfermedades,
por qué, si es que fallecieron, el por qué. Entonces se va a llenar toda esta historia. Se van a realizar exámenes de laboratorio, como ya les había mencionado. En las diferentes consultas, el profesional de la salud que los esté evaluando, que les esté dando estas consultas, ese profesional de la salud les va a pedir ciertos exámenes de laboratorio, ultrasonidos, o pueden ser exámenes de orina. Eso va a depender mucho de lo que vea cada médico, cada enfermera durante el embarazo en el que ustedes están cursando. Y se van a otorgar elementos educativos. Estos elementos educativos, ¿a qué nos referimos? A información. Se les va a otorgar información sobre cómo llevar un embarazo saludable, sobre los signos de alarma durante el embarazo, cómo se realiza y cómo es el procedimiento sobre un parto fisiológico, que es un parto, o si llega a ser una cesárea o si ya es una cesárea programada, dependiendo. Esto va a ser muy dependiendo de cómo vayan cursando su embarazo. Y se les va a hablar sobre la lactancia materna, que sería lo ideal para sus bebés que tengan. Para el recién nacido, lo ideal es una alimentación de leche materna durante 6 meses, de los primeros 6 meses. Esta debe ser exclusiva, ¿va? ¿Cuáles son los signos de alarma durante el embarazo? Sería dolor de cabeza muy intenso, este dolor de cabeza debe de ser muy intenso y que dure demasiado tiempo. Si es un dolor de cabeza que es muy bajo y que se nos quite en unos 2 minutos, esto no es un momento para ir a urgencias, ¿vale? Estos son los signos de alarma. En el momento en que nosotros detectemos uno de estos síntomas, es momento de ir a urgencias, ¿ok? Fiebre mayor a 38 grados centígrados. En ese momento vamos a urgencias, sin ningún problema. Urgencias siempre va a estar abierto para este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque puede correr el peligro tanto de la mamá como del bebé. Contracciones frecuentes, esos dolores, que la panza se siente durita. Cuando ustedes sienten que la panza se siente dura y aparte duele y ese dolor se extiende a lo que es la espalda, es momento de ir a urgencias. Movimientos del bebé disminuidos o dejar de sentirlos. Si es a partir de 2 horas que dejaron de sentir el movimiento de su bebé, es momento de ir a urgencias. Esto, claro, también debo aclarar que si ustedes no han comido durante esas 2 horas, coman primero algo, porque hay veces que van a urgencias y solamente necesitan comer algo. Hay veces que hacen ayunos muy prolongados. ¿Por qué? Porque se les olvidó, estuvieron haciendo varias cosas. Entonces ustedes no comen y por eso no sienten los movimientos de su bebé. Esto es porque ustedes no han comido. ¿Cómo quieren de cierta manera que se mueva si ustedes no han comido? Ahora, si comen y de todos modos no hay ningún movimiento, es momento de ir a urgencias, ¿ok? Salido de líquido o sangre por la vagina. Esto es muy importante. Salida de líquido debe de ser claro y abundante. ¿Ok? Es lo que se refieren a que se rompió la fuente. Entonces esto tendríamos que ir directo a urgencias para saber qué es lo que va a proceder con el bebé. Y obviamente salida de sangre no debería de haber un porqué de una salida excesiva de sangre, ¿va? Inflamación de las caras, manos y pies. Si se nos inflaman al principio va a ser un poquito normal. ¿Por qué? Porque estamos reteniendo de cierta manera líquidos. Pero si esta inflamación es demasiada, que ya, no, es muy notoria, es momento de ir. Visión borrosa
y zumbidos en los oídos. Esto no debería de ser normal en ningún trimestre del embarazo. ¿Por qué? Porque nos puede indicar diferente tipo de situaciones. Disminución de la frecuencia y cantidad de orina. En esta situación, no es tan necesario ir a cualquier horario a urgencias por esta disminución de orina, pero sí es importante ir a una consulta, ¿vale? Ok, en las consultas, la OMS nos dice que deberían de ser mínimo, bueno, más bien que deberían de ser 8 consultas durante todo el embarazo, pero estas consultas podrían ser disminuidas a 5 consultas prenatales si el paciente se dice que es un embarazo de bajo riesgo. Esto también no es forzosamente. Esto va a depender mucho del personal de salud que las esté viendo. Por favor, todo esto es individualizado. Cada persona se maneja de una manera diferente. Ahora sí, ¿cuándo deberían de ser las citas pertinentes, las 8 citas que nos dice la OMS que debemos de tener? La primera consulta sería de la 6ª a la 8ª semana de gestación. La segunda de la 10ª a la 13.6 semanas de gestación. La tercera de la 16 a la 18ª semana de gestación. La cuarta a las 22 semanas, la quinta a las 28, la sexta a las 32, la séptima a la 36 y la octava de la 38 a la 41 semanas de gestación. Esto sería lo ideal, llevar 8 consultas, pero le digo, va a depender mucho del profesional de la salud que las esté valorando. No, esto no es forzosamente llevar las 8 consultas o llevar forzosamente 5 consultas o que sean en este mismo ramo de semanas. Esto es lo que nos dicta la OMS, pero va a depender mucho del profesional de la salud porque ellos son los que están viendo el estado de salud de ustedes. También la OMS nos dice que las pacientes embarazadas tienen derechos. Así como se tienen los derechos de los pacientes, hay derechos de los pacientes en estado de embarazo. ¿Cuáles son estos derechos? Es recibir trato digno y respetuoso de todo el personal de la salud, recibir atención médica adecuada, recibir atención médica de urgencia, expresar dudas, emociones, necesidades y expectativas respecto al embarazo y posterior al embarazo. Esto es muy importante. Ustedes tienen todo el derecho de preguntar y de expresar lo que ustedes necesitan durante su embarazo, porque así de ese modo el profesional de la salud sabe a qué se debe de enfocar en las próximas y durante esas consultas. Ser respetado en su intimidad como confidencialidad y privacidad y recibir tú y tu acompañante a un familiar información suficiente y clara. Muchas de estas consultas, lo que nosotros hacemos es pedirles que vayan con un familiar por esto mismo, para que estén en un completo orden todas estas situaciones, que a uno se le olvidó algo, el otro pueda ayudarnos en esa situación. Participar libremente en las decisiones sobre su atención y otorgar consentimiento informado. Si en algún momento del ya es parto, pero se complica, pasan cosas, no sé, ustedes deberían de recibir consentimiento informado sobre qué se les va a realizar durante esta estancia hospitalaria. Establecer un vínculo inmediato con su recién nacido piel a piel. Esto va a ser muy dependiendo en el momento de que su bebé nazca. Esto sería lo ideal, que ustedes sientan a su bebé junto a ustedes.
pero esto no siempre es posible. Esto siempre va a depender tanto de la salud del bebé como a cómo es que nazca y tanto la salud de ustedes, ¿vale? Decidir el espaciamiento entre sus embarazos con el método anticonceptivo adecuado. Ustedes tienen el derecho completamente de decidir si quieren un bebé inmediatamente, si lo quieren un año después y si en ese momento en que ustedes están en estancia hospitalaria, en el hospital recibiendo atención, ustedes necesitan, quieren un método anticonceptivo. Ser atendida cuando te inconformes con la atención y o tratos recibidos. Esto es muy importante. También ustedes tienen todo el derecho de quejarse sobre algún trato que no sea el adecuado sobre los profesionales de la salud, ya sea médico, ya sea enfermeros, sea lo que cualquier persona que esté trabajando en un hospital deben de tratarlas adecuadamente y recibir obviamente su incapacidad por maternidad. Aquí les dejo unas recomendaciones. Siempre estas recomendaciones van a ser, sí son más generalizadas las recomendaciones que estas que les estoy mostrando, pero siempre van a ir, acuérdense que todo es enfocado a cada persona. Entonces, si ustedes van a una consulta prenatal y les da otras recomendaciones, es muy importante que las sigan. ¿Por qué? Porque ellos están están individualizando estas recomendaciones a ustedes, no las está generalizando, ¿va? Una atención y seguimiento a las citas de control. Deben de ir sí o sí a citas de control prenatal, es demasiado importante. Alimentación adecuada y saludable. No llenarnos completamente ni solamente de verduras, ni solamente de carnes, o sea, llevar una alimentación adecuada, o sea, seguir el plato del buen comer, lo que dirían, ¿no? Que es una porción de fruta, una porción de verdura, más una porción pequeña ya sea de carne, que realicen actividad física. Muchas veces ya no realizan ninguna actividad física por miedo a qué va a pasar con su bebé si están embarazadas. Esto no habría ningún problema realizar una actividad física. Esta tiene que ir disminuyendo a intensidad. Si ustedes están acostumbradas a hacer una actividad de alta intensidad, es importante irla disminuyendo porque no va a ser lo mismo. Pero también, si ustedes van a sus consultas prenatales y su médico o el que las esté valorando dice no es momento de hacer actividad física, no hay por qué hacer una actividad física. Ahí sí, sin problemas, no se realizaría la actividad física. Consumo de ácido fólico. Este consumo de ácido fólico va a ser como nos indique el médico, ¿vale? O a la persona que estemos visitando en estas consultas. Disminución del consumo diario de cafeína. Si son personas que disfrutan de tomar 2, 3 tazas de café diario, por favor disminuirlo en la medida posible. Evitar el consumo de tabaco, de alcohol o de cualquier otra droga. Bueno, eso está de más decirlo, ¿verdad? Y la detección oportuna de signos de alarma. Los anteriores signos que habíamos visto, es muy importante estar al pendiente de cómo nos sentimos y si sienten alguno de esos síntomas de alarma, como los anteriores, ya sea dolor de cabeza, zumbido de oídos, que vean lucecitas, que tengan dolor, que inicien las contracciones, que haya salidas de líquido por vagina, cosas así, hay que ir de inmediato a urgencias. En esta última diapositiva les dejo ciertas acciones que podrían ayudar a un buen a llevar un buen embarazo, que sería confía en tu cuerpo y en tu capacidad de parir. Es una de las que nos dicen mucho. Nuestro cuerpo está
durante todo el embarazo se prepara, eso es lo que está haciendo, se está preparando para poder parir a un bebé. No es tan necesario otro tipo de usos como lo que hacían anteriormente, que era para todas las personas, que era hacer un corte. Si era un parto, hacían un corte y para que pudieran hacer. No es necesario en todas las pacientes. Obviamente sí puede ser necesario en algunas, pero no es forzoso. Informarse sobre el parto, el tipo de parto. Ustedes pueden elegir cómo tener a su bebé. Hay diferentes tipos de parto. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. No nada más es el típico parto que es en el hospital. No, puede ser en el hospital, pero hay hospitales ya diseñados para que ustedes elijan cómo tener a su bebé, ya sea en cuclillas, en agua, acompañadas. Entonces, es muy importante que ustedes se informen sobre todo este tipo de situaciones y saber en qué hospitales hay estas oportunidades, porque pues la verdad, la realidad de la situación es que no en todos los hospitales tenemos la libertad de escoger. ¿Por qué? Porque no tienen estas opciones. Y lo importante también sería destacar que puedan ustedes elegir al profesional de la salud y al centro de salud donde quieren que los atiendan. Ustedes están en la completa libertad de elegir el personal y el centro de salud donde ustedes quieren que los atiendan. No es forzoso de que, sí, no, pues yo la voy a atender porque sí. O sea, no. Si ustedes no están conformes con ese profesional de la salud, pueden pedir a otro, ya sea por maltrato o porque no respeta sus decisiones, pueden elegir a alguien más y hablarlo. También es muy importante hablar con el personal de la salud. ¿Por qué? Porque hay veces que ustedes llegan con unas ideas y esas ideas tal vez puede que no sean destinadas para ustedes, no sean las ideales para ustedes. Entonces, tener ese tipo de situaciones nos ayuda a que ustedes nos digan qué es lo que ustedes esperan durante su parto y nosotros les informamos sobre el por qué sí se puede realizar o el por qué no se puede realizar en su situación, ¿vale? También es muy importante que tengan, las mujeres embarazadas necesitan cierto tipo de vacunas, entonces es muy importante que tengan estas vacunas, que sean es muy importante dentro del control prenatal. Entonces, ahí les van a informar sobre cuándo se tienen que vacunar, y cuándo tienen que hacerse los estudios realmente. Y eso sería todo por el día de mi parte. Espero que les haya servido esta información y pues cualquier duda nos podrían poner ahí un poquito.